Si puede registrar mi asistencia. Queda registrado, diputado. En los mismos términos, Arturo López de Lara, presidente, registrar mi asistencia. Queda registrado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de iniciativa de proyecto, con proyecto de decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de desaparición forzada de personas. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, le solicito me permita presentar un resumen de la iniciativa en referencia, toda vez que la misma se encuentra debidamente registrada en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adelante. Quien se suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma acorde a la siguiente exposición de motivos. Después del periodo revolucionario de principios del siglo XX, México entró en una etapa de desarrollo, con crecimientos económicos sostenidos anuales del 6% en promedio. Este periodo es identificado por algunos historiadores como el milagro mexicano, que transcurrió de 1940 a 1968. Por su parte, algunos economistas lo identifican como la aplicación del modelo sustitutivo de importaciones, que fue implementado por algunos países latinoamericanos, principalmente Brasil, Argentina, Chile y México. Para el caso de nuestro país, se interrumpió en 1968, no solo por el declive de dicho modelo y el inicio del actual modelo neoliberal, sino también por las crisis sociales. El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz enfrentó la primera de ellas con el conflicto estudiantil que concluye temporalmente con la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México. Durante el mandato de Luis Echeverría, las crisis sociales continuaron. Por un lado, el conflicto estudiantil que concluyó también en un evento trágico del 10 de junio de 1971, conocido por algunos historiadores como la matanza del Jueves de Corpus, y por el otro, el levantamiento armado en el estado de Guerrero encabezado por los líderes Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. En apariencia, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado mantuvieron cierta estabilidad social, pero volvió a trastocarse el orden con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994. Los sucesos antes descritos provocaron en el país una enorme desestabilidad social que dejó como saldo la desaparición de una gran cantidad de personas, lo cual motivó a que en los códigos penales federal y estatal tipificaran delitos penales sobre la desaparición forzada. En el contexto internacional, el tema sobre desaparición forzada de personas ha sido tratado en diversos foros, sin contar con una denominación o tratamiento unívoco. La desaparición forzada se caracteriza por la privación de la libertad de una persona llevado a cabo por agentes del Estado o, en su caso, por grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguido de la negativa de reconocer dicha privación con la finalidad de sustraerla de la protección de la ley. También en países latinoamericanos con dictaduras militares como Argentina y Chile, así como en otras naciones del orbe, la realización de este delito aumentó, dando lugar a la intervención de organismos internacionales para tratar de erradicar o disminuir sus nocivos efectos. En este contexto, en el ámbito internacional, se emitieron dos instrumentos internacionales de mayor trascendencia: la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se impone a los estados parte, entre ellos México, la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo,
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. De esta forma, el Estado mexicano está obligado a tomar las medidas necesarias para evitar la desaparición forzada de personas y también llevar a cabo medidas de índole legislativo, administrativo y judicial, entre ellas, reformar los códigos penales correspondientes. De igual forma, el Estatuto de Roma señala que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad. Ante las constantes desapariciones de personas en diversos países de América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en jurisprudencia reiterada, determina que la desaparición forzada constituye una violación de múltiples derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que se presentan conjuntamente diversas circunstancias. Se produce una privación arbitraria de la libertad, se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. La víctima se encuentra en un estado de completa indefensión. Ahora bien, no obstante que la desaparición forzada tiene similitud con el secuestro, ambos delitos se distinguen por las razones siguientes. En la tipificación del secuestro se busca la protección del bien jurídico de la libertad, en tanto que la tipificación de la desaparición forzada protege múltiples bienes jurídicos. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que entre los derechos lesionados en caso de desaparición forzada de personas pueden tenerse la libertad, la integridad, el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida y el derecho a garantías judiciales y protección de la justicia. En el plano local, nuestro máximo tribunal en jurisprudencia de rubro, desaparición forzada de personas, ese delito es de naturaleza permanente o continua. Ha determinado precisamente que trastoca bienes fundamentales como la libertad y la integridad humana. Tomando en consideración lo antes manifestado y ante la gravedad de este problema, el Honorable Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 73 constitucional, misma que representa un parteaguas en esta materia en el país. Al respecto, la Cámara de Diputados, en el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que en el ámbito doctrinal se puede sostener que la desaparición forzada de personas tiene la siguiente connotación. La característica distintiva de la desaparición forzada de personas y de la que se deriva su extrema gravedad es que en este caso el Estado no solo priva de la libertad, incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. De este esbozo doctrinal se puede afirmar que la desaparición forzada de personas es un delito que viola los derechos humanos esenciales consagrados en nuestra ley fundamental. En este orden de ideas, al reformarse la fracción 21ª, inciso A, del artículo 73 de nuestra ley suprema, el Honorable Congreso de la Unión se confirió facultades expresas para legislar en la materia. Con lo anterior, cuando el Honorable Congreso de la Unión se atribuye facultades de forma expresa para legislar en determinada materia, las entidades federativas deben abdicar, toda vez que en estos casos no aplica la cláusula residual contenida en el artículo 124 constitucional. Por tanto, de facto, los estados se encuentran impedidos para emitir leyes sobre la materia. Derivado de ello, el 17 de noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que en su artículo 9 transitorio mandata que las entidades federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente decreto. En razón de lo expresado y en observancia a los mandatos previstos tanto en la Carta Federal como en la referida Ley General, el objetivo de la presente iniciativa es proponer derogar el artículo 5, inciso D,
del artículo 76 bis, artículo 195 ter, 195 quater, 195 quintos y 195 sextos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, con la finalidad de armonizar nuestro marco jurídico local a la legislación nacional en la materia. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de desaparición forzada de personas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.